Ella lo experimentó por primera vez una noche cualquiera, mientras la ciudad dormía bajo la luz temblorosa de las pantallas. En apariencia, todo estaba en calma. Los mensajes dulces, los gestos cuidados, la voz suave al otro lado del teléfono que le decía: «Te necesito, te admiro, nunca me he sentido así». Pero algo, más allá de las palabras y más profundo que la lógica, comenzó a crujir dentro de ella como una rama bajo la nieve. Era una vibración, un presentimiento difícil de nombrar. Y no era miedo, era algo más antiguo. Una sospecha silenciosa que hablaba desde el cuerpo, desde una memoria que no le pertenecía del todo, como si 1000 generaciones le susurraran desde lo más hondo: «Observa, esto no es lo que parece». Hasta entonces, había vivido en una danza de espejos. Había aprendido a identificar lo visible, lo correcto, lo amable. Pero esa noche, sintió que detrás de aquella mujer que parecía perfecta, tan devota, tan vulnerable, tan cálida como una promesa, se alzaba otra figura, más difusa, más real. Una presencia que no encajaba con lo dicho ni con lo sentido, como si su ternura fuera un disfraz que ni ella misma sabía que llevaba. Y en ese instante se abrió el primer umbral. El reconocimiento de que hay una sombra operando tras la luz. Un rostro oculto que no busca dañar, pero sí sobrevivir. Carl Jung lo había intuido hacía un siglo, cuando escribió en sus notas privadas que la psique femenina era maestra de la ilusión no por maldad, sino por diseño. No porque las mujeres mientan, sino porque la naturaleza les exige adaptarse a un mundo que rara vez les ha dado poder directo. Mientras los hombres se entrenaban para conquistar el mundo exterior, las mujeres desarrollaban una inteligencia emocional orientada a leer, predecir y negociar el deseo masculino. Y es esa estrategia, tan inconsciente como instintiva, la que puede provocar que un día alguien te mire con adoración y al día siguiente te ignore con una frialdad que corta el alma. No porque haya dejado de sentir, sino porque su sombra ha tomado el timón, guiada por un impulso más fuerte que el amor romántico, el impulso de protegerse, de evaluar si sigue siendo útil para el equilibrio que su inconsciente necesita. La transformación no ocurre de forma ruidosa. Es silenciosa, como una niebla que va borrando los bordes de lo que parecía cierto. Aquel hombre que se creyó amado por quien era, comienza a dudar. ¿Me querías realmente? ¿O solo querías lo que yo podía darte? Y en esa pregunta brota el dolor más crudo. No saber si el amor fue real o solo un reflejo de sus proyecciones. Jung llamó a esto la trampa del ánima, una ilusión donde el hombre proyecta su deseo de completitud en la imagen de una mujer ideal, sin darse cuenta de que está hablando consigo mismo en el espejo del otro. Ella no era cruel, solo estaba atrapada en un guión más antiguo que su conciencia. No lo decidió, lo heredó. Lo aprendió en la sombra de su madre, en las microemociones de su infancia, en la cultura que le enseñó que debía gustar, adaptarse, sostener, pero también retirarse cuando el peligro emocional amenazaba su estabilidad. Por eso, cuando él mostró debilidad, ella se volvió distante. No porque no le importara, sino porque su inconsciente le gritaba: «Esto no es seguro». Por eso, cuando él cayó, ella desapareció. No como castigo, sino como respuesta automática a una lógica profunda que prioriza la supervivencia por encima del vínculo. Y ahí, justo en el corazón de esa herida, comienza el verdadero despertar. No es un grito, es un suspiro, un «ah, ahora lo entiendo». Y con esa comprensión cae el velo de la victimización y nace la compasión lúcida. La mujer, que parecía un misterio cruel, ahora es comprendida como un sistema psíquico complejo que opera desde un código evolutivo y emocional que nadie le explicó. La traición
ya no se lee como malicia, sino como reflejo de una programación. Y esa comprensión no elimina el dolor, pero le da forma, sentido y, sobre todo, dirección. En el contexto del mundo moderno, hiperconectado, saturado de estímulos, dominado por máscaras digitales, esta sombra femenina no solo sobrevive, sino que se esconde mejor. Se disfraza de autenticidad en redes sociales, de sensibilidad en frases de autoayuda, de vulnerabilidad en mensajes calculados. Pero sigue siendo lo que siempre fue, una fuerza arquetípica que se activa cuando la estabilidad emocional está en juego. Por eso, quien no puede ver más allá del perfil de Instagram, nunca verá la verdad. Y quien no reconoce esta dinámica, será arrastrado por ella sin saber por qué. Pero ahora que tú la has visto, ya no puedes volver atrás. Has cruzado la primera puerta del viaje interior. Has dejado de ser el ingenuo para convertirte en el que observa. Has encendido la primera chispa del fuego interno que no busca controlar al otro, sino comprender el diseño simbólico que habita en cada relación humana. No se trata de juzgarla, se trata de mirar el espejo sin romperlo, y en ese acto de ver empieza la verdadera libertad. Ella lo comprendió poco a poco, como quien desciende sin saberlo por una escalera de niebla que lleva hacia un sótano olvidado del alma. Todo comenzó con una pequeña fisura en la rutina, una mirada distinta, una demora en responder, una palabra que antes hubiera sido ternura y ahora sonaba a trámite. Al principio, lo justificó. Está cansado, pensó. Tiene cosas en la cabeza. Pero el corazón humano, incluso rodeado de pantallas, de notificaciones y filtros emocionales, sigue sabiendo cuando algo ha dejado de brillar. Era como si el fuego que antes calentaba su vínculo ahora solo emitiera ceniza. Entonces, empezó a hacerse preguntas que antes temía. ¿Realmente me amó por quien soy? ¿O solo por lo que representaba para él? ¿Por mi calma? ¿Mi ternura? ¿Mi disponibilidad emocional? La revelación no llegó como un trueno, sino como un goteo lento de verdades que caían sobre su conciencia hasta empaparla. Jung lo había llamado la trampa del ánima, ese fenómeno por el cual una persona no ama al otro, sino a la imagen idealizada que proyecta en él. Y allí estaba ella, atrapada en ese juego de reflejos, dándose cuenta de que el amor que había creído recibir quizás no era amor, sino una transacción silenciosa en la que su valor dependía de lo que podía sostener, resolver o contener. En ese momento, sintió que algo dentro de ella se rompía como un cristal. Pero no era el corazón, era el espejo, el mismo espejo en el que durante tanto tiempo se había reflejado para sentirse valiosa. Mientras él desaparecía emocionalmente, sin violencia, sin explicaciones, solo con indiferencia cuidadosamente administrada, ella descendía más y más en su introspección. Recordó conversaciones antiguas, momentos de vulnerabilidad compartida, y notó cómo cada vez que ella había necesitado apoyo, él se había alejado, no con crueldad, sino con una frialdad educada. Y comprendió que ese alejamiento no era casual, sino instintivo. Jung había escrito que la naturaleza femenina forjada durante siglos por la necesidad de sobrevivir no ama de forma incondicional. Evalúa, adapta, negocia. Lo mismo puede decirse del alma masculina cuando ha sido programada, consciente o no, para medir afecto en función de utilidad. Y allí, en esa selva emocional donde ya no hay certezas, comprendió que ambos habían sido piezas de un mismo patrón arquetípico. Él también, sin saberlo, había buscado refugio en una imagen ideal, no en ella como ser humano completo. Y cuando esa imagen falló en sostener su rol, cuando mostró su miedo, su cansancio, su humanidad, él retrocedió.
no por maldad, sino porque algo en su sombra le gritaba que la fragilidad no era segura. Y ella, al mirar atrás, también descubrió que había hecho lo mismo. Había amado su fuerza, su presencia, su firmeza. Pero cuando vaciló, algo en ella se quebró. No lo decidió. Sucedió. Como si una voz interna, más vieja que su historia personal, le dijera: esto ya no es viable. Entonces, comprendió que la mayoría de las relaciones no se construyen sobre verdades desnudas, sino sobre contratos tácitos. No firmados, pero sí sentidos. Contratos donde el valor de uno se mide por lo que aporta, lo que resuelve, lo que promete. Y cuando uno de los dos deja de cumplir con ese guión silencioso, el otro no acusa, solo se marcha. Es ahí donde el amor deja de ser encuentro y se convierte en espejo roto. Ella no lo odiaba, no lo culpaba, porque había atravesado ya el umbral del dolor hacia la comprensión. Había visto la maquinaria interior de la psique humana operando como un reloj antiguo, preciso, implacable, inconsciente. Y esa visión, aunque le doliera, le dio algo que nunca antes había sentido: poder. No sobre él, sobre sí misma. Poder para decidir no seguir proyectando. Poder para habitar su sombra, mirar sus propios pactos inconscientes y perdonarse por haber amado desde la necesidad. Ahora camina distinta. No con cinismo, sino con claridad. Sabe que el amor, si llega otra vez, no puede nacer del contrato invisible del te doy para que te quedes, sino del fuego lento del te veo tal como eres, y aún así elijo quedarme. Y para que eso ocurra, ella sabe que primero debe cruzar sola la montaña de su propio autoconocimiento, sin cargar expectativas, sin disfrazar heridas, solo con la luz temblorosa de su alma que por fin ha aprendido a arder desde dentro, aunque afuera todo se haya apagado. Ella comenzó a intuirlo el día que todo parecía estar bien. Cuando la rutina transcurría con la fluidez predecible de los mensajes de buenos días, los emojis cuidadosamente elegidos y las pequeñas muestras de afecto que decoraban su cotidianidad como luces cálidas en una sala ordenada. Sin embargo, en medio de ese aparente equilibrio, algo en su interior empezó a desmoronarse en silencio, como si una grieta se abriera en el espejo que usaba para verse a sí misma. No fue un evento, sino una vibración sutil, una disonancia entre lo que decía y lo que sentía, entre lo que proyectaba y lo que realmente habitaba en lo más oscuro de su alma. Fue allí, en ese instante sin drama, donde empezó a presentir que había algo programado, algo que operaba más allá de su voluntad consciente. Como si alguien hubiera escrito el guión antes de que ella pudiera decidir si quería actuar en esa obra. Las palabras de Jung empezaron a resonar en ella como ecos desde una montaña antigua. No es crueldad, es instinto. Y entonces comprendió. Cada vez que pedía honestidad y castigaba la verdad, cada vez que suplicaba vulnerabilidad y luego rechazaba la fragilidad ajena, no era una contradicción, era un mecanismo ancestral, como un algoritmo emocional inscrito en la médula, como una sombra que guiaba sus pasos sin pedirle permiso. Y lo más desconcertante no era su presencia, sino el hecho de que ella misma creía que era libre. Porque las sombras más densas son aquellas que se disfrazan de virtud, que usan la dulzura como velo, que envuelven su estrategia de huida con palabras de cuidado. Ella no era un monstruo. Era una mujer intentando no desaparecer en un mundo que exige resultados, estabilidad, poder, belleza y fortaleza emocional, todo a la vez, mientras los miedos antiguos susurraban desde las raíces. Sobrevive, asegura, evalúa, extrae, huye. Eso no es una condena moral. Es el lenguaje de la especie,
el eco de millones de años de dependencia evolutiva, donde la supervivencia no era un lujo, sino una necesidad diaria. Por eso, cuando él mostró debilidad, ella lo castigó. No con violencia, sino con distancia. Cuando él se volvió transparente, ella dejó de verlo. No porque quisiera herirlo, sino porque su inconsciente no supo cómo sostener esa transparencia. Y tú lo viste también. Cuando fuiste más responsable, ella se volvió caótica. Cuando más trabajaste para estabilizar la relación, más inestabilidad sembró ella. Cuando te ofreciste como refugio, ella encendió incendios. No porque odiara tu presencia, sino porque su sombra necesitaba comprobar si podías sobrevivir al incendio de su alma. Porque en lo más profundo hay una verdad que arde como una llama olvidada. Una mujer no necesita calma. Necesita sentir que alguien puede abrazar su caos sin derretirse en él. Jung llamó a esto la trampa del martirio. Y mientras más dulces eran sus gestos, más muerta estaba su sombra. Porque cuanto más perfecta se mostraba, más peligrosa era la parte de sí misma que reprimía. No con malicia, sino con una sofisticación inconsciente que saboteaba con pequeños gestos. El dolor de cabeza justo cuando necesitaba apoyo. El desgano repentino cuando alguien intentaba acercarse. No eran manipulaciones conscientes. Eran gritos de una sombra hambrienta, vestida de fragilidad, que actuaba por ella como el deseo actúa por ti. Y aquí está la revelación que quema la piel. Ella tampoco lo entiende. Cuando dice, no sé por qué soy así, no está mintiendo. Realmente no lo sabe. Y allí, justo allí, empieza a romperse el juicio y nace la compasión. Porque esa guerra interior entre lo que pretende ser y lo que realmente es, no es una batalla ganada. Es una lucha constante. Ella también está perdiendo. La sombra ha tomado el volante y el alma observa impotente desde el asiento trasero. En la era de los algoritmos, de los filtros emocionales, de las relaciones encriptadas en pantallas, esta guerra se vuelve más silenciosa, pero más letal. La tecnología ha reemplazado la mirada directa por la validación digital, pero la sombra sigue ahí, adaptándose, susurrando. Ella quiere amor, sí, pero teme ser vista, no con los ojos, sino con el alma, porque ser vista, realmente vista, sin maquillaje emocional, sin narrativa, sin defensa, es lo único que le aterra más que la soledad. Y ahora sabes, no porque te lo hayan contado, sino porque lo has sentido, lo has vivido en carne propia. Has tocado la frontera entre el deseo y el instinto, entre el yo que ama y el yo que necesita protegerse. Jung no reveló esta verdad para condenar a la mujer, sino para liberar al hombre, para que deje de sentirse víctima de un juego que no entiende y comience a ver el guión que ambos siguen sin querer, porque solo cuando ves la sombra puedes dejar de ser su esclavo. Y en esa visión, por dolorosa que sea, comienza el viaje hacia el verdadero poder, el de amar sin caer, el de comprender sin justificar, el de mirar sin temer. Y fue entonces, justo al borde del abismo interior, cuando comprendiste que no se trataba de cambiar a la mujer, ni de intentar decodificar sus 1000 máscaras. Se trataba de mirar hacia adentro, hacia esa parte de ti que siempre habías temido, esa que habías escondido bajo responsabilidades, bajo expectativas, bajo el deseo inagotable de ser suficiente. Porque lo que Jung dejó escrito en sus diarios no era un mapa para dominar al otro, sino una brújula para navegar tu propia sombra, una revelación que no destruye, sino que libera, como un faro que no lucha contra la oscuridad, sino que simplemente la atraviesa. Ahora nos reconstruimos, decían sus palabras, y en ese nos
Tú encontraste una verdad íntima. No eras solo tú el que había vivido entre ilusiones. Era una generación entera de hombres desconectados de su esencia, convertidos en algoritmos de aprobación, en perfiles que mendigan afecto entre likes y mensajes sin alma. Jung no te pedía que fueras cruel. Te pedía que fueras real, que fueras peligroso, sí, pero en el modo en que la autenticidad lo es frente al engaño, en el modo en que una mirada firme desarma una estrategia, en el modo en que un hombre completo no necesita gritar para hacerse respetar. Aprendiste entonces la primera ley. Sécate su espejo. Deja de reflejarte en sus ojos, en sus gestos, en sus reacciones. Porque mientras sigas midiendo tu valía por lo que ella proyecta, seguirás siendo moldeado, no como castigo, sino como ley natural. La naturaleza femenina, decía Jung, orbita alrededor de un centro firme e inalcanzable, como la luz lo hace alrededor de un agujero negro. Si tú eres ese centro, no serás arrastrado, serás constante y por eso mismo respetado. Luego llegó la segunda ley. No exportes tu alma. No la pongas en manos de quien no puede sostenerla. No conviertas a una mujer en tu terapeuta, en tu sentido, en tu redención. Porque cuando lo haces, ella se ve forzada a destruirte para protegerse. No porque lo quiera, sino porque su inconsciente no puede respirar con el peso de tu alma sobre sus hombros. Y entonces, entendiste por qué tantos hombres hoy viven en cadenas invisibles, porque cambiaron su soberanía por caricias, su propósito por aprobación, su fuego interno por un lugar en la cama. Pero la tercera ley lo cambió todo. Arma tu sombra. Deja de temerle. Esa rabia que escondiste, conviértela en voluntad. Esa tristeza, en arte. Ese miedo a estar solo, en templo. Porque el verdadero poder no está en reprimir lo oscuro, sino en integrarlo, en hacer de la sombra una aliada que te advierte, que te guía, que te protege. Las mujeres no temen a los hombres buenos, temen a los hombres completos, a esos que no se quiebran cuando son puestos a prueba, a los que no reaccionan, sino que responden, a los que no mendigan amor, sino que lo inspiran. Por siglos, este conocimiento fue privilegio de reyes, de guerreros, de filósofos solitarios que miraban el cielo y también el abismo. Hoy, esa sabiduría ha llegado a ti, no como un premio, sino como una responsabilidad, porque el mundo de ahora, con su caos digital, sus relaciones líquidas, su hambre de validación, no necesita más sumisión disfrazada de romanticismo. Necesita hombres peligrosos, no violentos, no fríos, hombres que no puedan ser controlados porque ya se conquistaron a sí mismos. Y ahora que has visto la verdad, no hay marcha atrás. No puedes desver lo que se ha revelado. Solo queda vivirlo, porque la transformación no es una idea. Es un fuego que arde, es una puerta que se cruza, es una sombra que, en lugar de temerse, se abraza, y desde allí, desde esa integración, nacerá una nueva forma de amar. No desde la carencia, sino desde la plenitud. No desde la necesidad, sino desde la elección. No para sobrevivir, sino para trascender. Y entonces lo comprendió. El verdadero viaje no consistía en entender a ella, sino en recordar quién era él antes de buscarse en los ojos de nadie. En un mundo donde todo te empuja hacia afuera, la aprobación digital, los mensajes que se esfuman sin respuesta, las sonrisas que no dicen verdad, recordar tu centro se vuelve un acto de rebeldía sagrada, porque en realidad nunca fue ella el problema. Nunca fue su silencio, ni su retiro, ni sus juegos emocionales. Todo eso era solo el reflejo de tu propia desconexión, la señal que el universo te enviaba para que dejaras de mirar fuera y comenzaras el ascenso interior. Así comenzó su subida por la montaña. No una montaña de piedra, sino una montaña simbólica, empinada,
forrada de recuerdos que dolían, de ideales rotos, de espejismos que ya no podía sostener. En cada paso, dejaba atrás una capa. La del niño que buscaba ser elegido, la del joven que creía que amar era sacrificarse, la del adulto que confundía deseo con sentido. Subía sin mapa, guiado solo por la intuición y el eco lejano de una voz que decía: «Nadie te salvará si no te salvas tú». Y allí, en medio de esa travesía, apareció el primer guardián. No tenía rostro humano, sino la forma intangible de una memoria. Aquella vez que lo dejaron sin explicación, aquella traición que le desgarró el pecho, aquella sensación de no ser suficiente. El guardián no lo detuvo con violencia, sino con una pregunta simple: ¿estás dispuesto a ver tu parte en todo esto? Y la única forma de pasar era mirar al espejo, no al de ella, sino al propio, el espejo del alma, ese que no miente, ese que devuelve tu rostro tal cual es, con heridas, con miedos, con contradicciones, pero también con una chispa divina que jamás fue apagada. Fue en ese espejo donde vio su sombra, no como enemiga, sino como parte olvidada de sí mismo. Vio su rabia, esa que siempre quiso ocultar por miedo a parecer menos amable. Vio su tristeza, la que nunca se permitió sentir por tener que ser fuerte. Vio su miedo al abandono, su adicción al reconocimiento, su vacío disfrazado de autosuficiencia. Y en lugar de apartar la mirada, la sostuvo, la nombró, la abrazó, porque supo que la única forma de no ser controlado por la sombra es hacerla aliada. A partir de ese momento, todo cambió. No porque el mundo cambiara, sino porque él ya no reaccionaba igual. Cuando alguien jugaba con su atención, él no suplicaba. Cuando alguien desaparecía sin explicación, él no corría detrás. Había algo nuevo en su mirada, en su postura, en su energía, algo que no necesitaba imponerse, pero que tampoco podía ser ignorado. Era presencia, era dignidad, era esa quietud peligrosa que nace cuando alguien ya no busca ser amado, sino que ha aprendido a amarse tanto que cualquier amor externo se vuelve un regalo, no una necesidad. Las redes sociales seguían siendo el mismo teatro de máscaras. Los mensajes seguían llegando cargados de filtros, promesas vacías y gestos mecánicos. Pero él ya no se perdía en eso. Aprendió a leer entre líneas, a ver cuándo una caricia era verdadera y cuándo era una estrategia, a distinguir entre la vulnerabilidad auténtica y la que se usa como anzuelo, porque su sombra, ya despierta, le susurraba desde adentro: mira con ojos del alma, no con los del deseo. Fue entonces cuando comenzó a atraer otro tipo de mujer, no porque hiciera algo distinto, sino porque su energía había cambiado. Ya no era el niño herido que buscaba madre en cada pareja. Ahora era el hombre entero que ofrecía espacio, presencia y libertad. Y con esa nueva vibración llegaban también nuevas pruebas, porque el crecimiento no detiene las sombras ajenas, pero sí define cómo decides enfrentarlas. Cuando ella creaba caos, él no reaccionaba. Cuando ella probaba sus límites, él no los movía. Cuando ella jugaba a desaparecer, él permanecía en sí mismo. No como castigo, sino como ley natural. Como la montaña que no se derrumba ante el viento, como la luz que no deja de brillar por un eclipse pasajero. Y es que Jung no dejó estas enseñanzas para hacerte temer al amor, sino para enseñarte a vivirlo desde la conciencia. Te habló de la sombra no para que huyeras de ella, sino para que pudieras reconocerla, nombrarla y atravesarla. Porque en el fondo, todos llevamos dentro un bosque en penumbra. Y es allí, no en la luz artificial del aplauso, donde ocurre la verdadera alquimia. Así que ahora lo sabes. El camino
no está en cambiar a los demás, sino en cambiar tu relación con tu propia oscuridad. Cuando haces eso, todo alrededor se reorganiza. Las relaciones que se basaban en el juego, en la manipulación o en la necesidad comienzan a disolverse, no porque tú las destruyas, sino porque ya no vibras en esa frecuencia. En cambio, comienzan a surgir vínculos más auténticos, donde ambos pueden mostrarse sin máscaras, sin necesidad de ganar o controlar, sin temer al rechazo. Porque el que ya se eligió a sí mismo, nunca más necesita ser elegido por otro. Ese es el secreto. Ese es el fuego sagrado. Y ahora arde en ti. Pero incluso cuando creías haber llegado a la cima de tu montaña, comprendiste que no era el final. Era apenas una meseta, un descanso antes del descenso más importante, aquel que te haría volver al mundo sin perderte en él, porque el verdadero despertar no consiste en retirarse a una cueva de sabiduría, sino en caminar por las calles del mundo, entre ruido, pantallas y máscaras, sin apagar la llama que llevas dentro. Y para eso, debías enfrentarte a la última prueba, sostener tu centro aun cuando todo en ti deseaba volver a los patrones conocidos. Fue en ese regreso cuando la sombra volvió a visitarte, pero esta vez no disfrazada de mujer. Llegó en forma de duda, de cansancio, de esa vocecita que te susurra: ¿de qué sirve todo esto si al final estás solo? La sombra no solo habita en el otro, habita también en tu nostalgia, en tu urgencia por ser entendido, en ese impulso de mandar un mensaje sabiendo que probablemente no te respondan con el mismo corazón. Ella sabe tus grietas, sabe cómo hacerte titubear, y entonces viste con claridad que ser un hombre peligroso, como decía Jung, no es ser un guerrero impenetrable, sino un alma que no negocia su dignidad, incluso cuando la soledad duele, que no es el macho endurecido, sino el peregrino que aprendió a sostenerse sin perder sensibilidad. Porque lo verdaderamente temible no es el que grita, sino el que permanece en silencio con el corazón abierto y la columna firme. Y tú comenzaste a convertirte en eso. Las pruebas seguían llegando, disfrazadas de gestos cotidianos, una cita que parecía prometer algo profundo y terminaba en vacío, una conversación honesta que se encontraba con evasión, un «te extraño» que venía seguido de distancia. Pero ahora, tú ya no te perdías en ese teatro. Podías mirar todo eso y ver el guión detrás. No desde el juicio, sino desde la comprensión profunda de lo humano. Porque ya no necesitabas que te eligieran, ni que te entendieran, ni que te completaran. Solo necesitabas ser coherente contigo mismo. Fue entonces cuando descubriste algo que ningún libro te había dicho, que vivir con el alma encendida es un acto profundamente solitario, porque muchos temen a quien no teme a su oscuridad, porque muchos huyen de quien no necesita complacer para ser amado, y tú empezaste a notarlo. Tu presencia incomodaba, tu claridad desnudaba, tu silencio interrumpía los juegos, y sin embargo, no podías volver a ser el que fuiste. No porque te lo prohibieras, sino porque algo dentro de ti ya se había roto para siempre. Y esa grieta era, al mismo tiempo, herida y puerta. Desde allí, comenzaste a mirar distinto, no con la desesperación de quien quiere encontrar a la indicada, sino con la serenidad de quien sabe que el amor verdadero no se busca, se reconoce. Y ese reconocimiento no ocurre en la superficie, sino en el fondo, en esos lugares donde ya no hay personaje, ni máscara, ni estrategia. Solo dos almas completas que se encuentran sin intentar salvarse, sin necesitar demostrarse nada, sin usar al otro como escudo frente a su propia sombra. Y así, un día cualquiera, sin ruido ni aviso, ella apareció. No como una salvación, sino como un espejo claro, no como una llama devoradora, sino como un fuego que no consume. Su mirada no te deslumbró, te sostuvo. Su presencia no te embriagó, te enraizó, y por primera vez
No sentiste necesidad de impresionar. No hubo ansiedad por responder bien, por decir lo justo, por ser aceptado. Solo estabas tú, presente, íntegro, silenciosamente poderoso. Ella también había hecho su camino, también había conocido su sombra, también había cruzado sus propios umbrales, y por eso no necesitaba dominarte, probarte o herirte. Solo quería caminar a tu lado, no delante, no detrás, al lado. Y en ese gesto, tan simple como raro, encontraste una paz que ningún triunfo anterior te había dado, porque al final, el propósito de todo este viaje no era entender a las mujeres, era entenderte a ti. No era protegerte del amor, era aprender a amar sin perderte. No era evitar el dolor, era aprender a sostenerlo con dignidad. Y ahora que lo sabías, todo lo demás comenzó a alinearse. Las decisiones ya no nacían del miedo, nacían de la visión. Los vínculos ya no eran una estrategia de supervivencia, sino una danza de libertad. Y tu sombra, lejos de haberse ido, seguía ahí. Pero no para arrastrarte, sino para recordarte de dónde venías, para susurrarte, cada vez que el ego volvía a querer mendigar: tú no estás aquí para agradar, estás aquí para arder. Y ardías. No con rabia, sino con verdad. No con violencia, sino con presencia. No con orgullo, sino con luz. Una luz que no necesitaba ser vista para existir. Que no buscaba validación. Que simplemente era, como tú. Como el hombre que habías nacido para ser desde el principio.